Hoy quiero hablarte de tres temas que seguramente te interesan. Primero, vamos por el Congreso. ¿Qué está pasando en la actualidad o qué puede pasar? En este punto quiero ser enfático para no dejar nada por alto. Sucede que a veces decimos tantas cosas que terminamos confundiendo más a nuestros ciudadanos, y este es el momento de hablar claro. Hoy miles de ciudadanos están dispuestos a buscar la oportunidad de llegar al Congreso. Y usted se ha preguntado, ¿por qué o para qué? Bueno, quizás ellos ya saben para qué y por qué. O quizás otros no tengan ni idea. Ojo a esto. El objetivo aquí no es denigrar a nadie, pero sí evitar cometer errores que antes hemos cometido. La mayoría de ellos, y lo digo así abiertamente porque es la verdad, y no me da miedo decírselos en su cara, frente a frente, pero la mayoría de ellos vienen a tratar de impresionar con el yo eterno. Yo hice esto, yo me preparé para esto, yo estudié esto, y yo. Ahora todos son economistas, sociólogos, han estudiado ciencias políticas, administraciones públicas, y yo me pregunto, ¿cómo hicieron para estudiar todo esto en menos de 4 años? Pero en todo esto, ¿a mí qué carajo me importa lo que haya hecho para él? A mí me importa lo que puede hacer por mí, por mi país, por mi tierra colombiana. Con esto no quiero decir que un Alirio Barrera sería el indicado. Claro que no. Es indispensable que quien aspire a un cargo de este nivel tenga lo básico, una preparación, y además saber lo que va a hacer y a lo que se enfrenta. Pero lo que intento decir es que en temas de liderazgo, y más aún en el Congreso, es indispensable que sea un líder, pero un líder social. Uno que ame al pueblo colombiano, que ame a los de a pie, que ame la relación que podemos tener el tú a tú y acercamiento con los pobres, con los nadies, con los olvidados. Yo puedo tardar aquí hablando de códigos y artículos, todo lo que usted quiera. Y quizás con eso usted diga que estoy preparado para ocupar el cargo. Pero ¿y usted qué? ¿Dónde entra usted? Yo personalmente conozco gente que tiene la capacidad de enfrentar a todos esos corruptos y mafiosos que se hacen llamar congresistas y con una mano los atiende a toditos y le da sopa y sé. Son líderes de verdad, líderes que han vivido la historia de Colombia y saben lo que es sobrevivir en un país donde alzar la voz significa muerte a domicilio. Y no aquellos que por su cara bonita, porque hicieron contenido hace un par de meses y se volvieron virales, ya están como congresistas. No escucho a nadie hablar de sus propuestas, de qué haría por ti o por mí una vez estén en el Congreso. Pero propuestas alcanzables que se puedan debatir o llevar a una realidad. Y no como el nefasto referendo antiprivilegio del profesor Perilla, que lo único que hizo fue aprovecharse del dolor y el desprecio que hoy sentimos mucho por los congresistas corruptos y hacer popular una mentira que, más allá de una ilusión, sus propuestas son inalcanzables. No porque lo diga yo, sino porque el artículo 344, 377, 378 y 379 lo establece. Pero no vamos a hablar de esa basofia que la verdad no vale la pena. Aquí vamos a hablar del pacto histórico. Aquí tenemos de todo y para todos. Líderes que dicen ser líderes, pero que en realidad no son líderes. Muchas caras bonitas que quizás a más de uno los atrape al instante. Influencers que a través de sus redes pudieron convencer a los que ya estaban convencidos. Paralelamente a aquellos que piden una transición en el Congreso, pero no quiere que los toquen a ellos. Y finalmente, la herencia política. Aquellos que porque su tío, abuelo o tatarabuelo fueron políticos, ya tienen ganado una curul en el Congreso. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos al elegir. Estudie a su elegido, observe con lupa sus acciones y no porque se tomó una foto, una selfie con el presidente ya es de los buenos. Les prometo que hay muchos de los que están aspirando a Cámara y Senado que no son tan reconocidos como los influencers, pero que detrás de ellos hay un recorrido bastante interesante. Con esto no quiero decir que no elijan a los influencers. Considero que muchos de ellos han hecho un buen trabajo y merecen, como todo colombiano, aspirar al Congreso. Solo les pido que miren meticulosamente qué puede ofrecernos, qué puede ofrecerle a usted. Puedo hablar de Wally, John, Cofradía y otros que se han puesto la 10 haciendo activismo político. Pero solo les pido, analicen a sus candidatos. No se dejen engañar por caras bonitas que a la hora de hacer una oposición ni siquiera se atreven a hablar públicamente por miedo o porque no tienen idea de lo que van a hablar.
como aquellos influencers que tienen 2-3 meses de estar siendo contenido y se han hecho virales hasta el punto de postularse al Congreso. Ojo a eso, señores. Ahora pasemos al pacto histórico, que es precisamente de los que les he estado hablando. Personalmente pienso que esto de entorpedear la personería jurídica no es más que una estrategia de la oposición. Ya todos sabemos cómo operan ellos y harán hasta lo imposible por mantener ese estancamiento hasta lograr que los candidatos actuales se dispersen. Este es un golpe blando a la democracia y violación al derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político, como lo establece el artículo 40 de la Constitución. Para aquellos que se preguntan qué puede pasar si el pacto histórico se mantiene y no consigue el reconocimiento por parte del CNE, quedarían en el limbo, señores. Y a los que puedan, tendrán que buscar otros partidos o movimientos afines para ejercer sus campañas y posibles elecciones como congresistas. Pero en lo personal pienso que la oposición lo que busca es entorpecer la consulta y hacer que sucedan dos cosas. La primera es que el pacto histórico ya no pueda tener una lista cerrada para los candidatos. Esto pone en riesgo la estabilidad de algunos antiguos congresistas ya electos en campañas anteriores, pero que en la actualidad no se sabe. Es ilógico cuando ellos mismos hablan de hacer un cambio en el Congreso, pero sin lugar a dudas no quieren ser parte de ese cambio. La otra opción es que sometan la lista cerrada a votación del mismo partido político pacto histórico, y ahí sí habrá un desastre. Solo espero que sea lo que Dios quiera. Ahora vamos a la parte que estoy seguro a usted le gustaría escuchar. ¿Qué es lo que necesita este país con relación al Congreso? Les voy a referir 7 puntos esenciales que les daré a conocer, que yo personalmente, si fuera candidato al Congreso, que no lo soy, llevaría como carta de presentación lo siguiente. Primero, derogar la ley 906 del 2004 del Código de Procedimiento Penal del artículo 175, terminación de la indagación, donde la Fiscalía tiene un plazo máximo de 120 días contados desde la apertura de la investigación previa para definir la situación jurídica del indagado. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que aquel que tenga dinero o contactos para sobornar al juez y hacer que su caso sea dilatado con ocasión de prescripción o archivado, lo hará. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta ley? Hacer que sea de manera indefinida, hasta dar con la culpabilidad o libertad absoluta del investigado. Número 2, que los congresistas y demás miembros políticos que sean investigados o encontrados culpables por delitos de corrupción y otros sean llevados directamente a la cárcel y no tengan beneficio absoluto por casa por cárcel. Los políticos deben ser un ejemplo de legalidad de procesos y no de la legalidad de impunidad. Número 3, no a la perpetuidad del poder. Los congresistas podrán aspirar a 2 periodos como congresistas y no podrán ser reelegidos después de esos 2 periodos, independientemente si es Senado, Cámara o Cámara y Senado. Ya no más políticos eternos, como se le anexa a este punto también, que la Constitución no establece bajo ninguna circunstancia, y aparte es que aquel que tenga apellido dorado tiene cargo político por herencia, y esto se tiene que acabar. Número 4, no al trampolín político. Aquel congresista que quiera ser parte de las elecciones presidenciales debe tener como mínimo 3 años fuera del Congreso o cargos públicos. Y esto con el único objetivo de evitar sanciones penales y demás. Número 5, reducción de salario. Propongo reducir el salario de los congresistas en un 15% y este será destinado a un fondo que permita invertir en mejoras de vivienda y apoyo económico para los campesinos y ciudadanos de la extrema pobreza. Número 6, acabar la informalidad. Propongo que se establezca una relación entre gobierno y emprendedores o microempresarios, donde el gobierno hará que los empleados de las MIPES puedan integrarse al sistema, puedan integrar los empleadores a sus empleados. A su vez, este gobierno asuma la responsabilidad de compensación y equilibrio a estas empresas, como almacén de zapatos, almacén de ropa, puestos de comida rápida, etc. Y que ofrezca alivios tributarios y reducción de pagos de rentas. También incentivar a aquellos empleadores que ofrezcan becas universitarias a sus trabajadores, donde el gobierno y el empleador asuman el 50% de esa beca, es decir, entre el empleador y el gobierno asumirían el 50% por iguales. Ejemplo, establecer un monto, bien sea de 3 millones. El gobierno daría 1.500.000 y el empleador la misma cantidad para ofrecer a sus empleados la oportunidad de aspirar a un cargo superior dentro de la misma empresa
o pueda emigrar a mejores oportunidades. Número 7. Beneficios para los pobres. En mi experiencia de muchos años como líder social, he podido observar la vulnerabilidad del ciudadano de extrema pobreza, la falta de información, y esto ha permitido que muchos simplemente esperen que una herida sane por sí misma o que el hambre los consuma. Para dar parte a ello, propongo que haya un comité de salud y un comité de derechos sociales para que realicen campañas de visita hacia esos lugares y registrar por medio de firma legal la visita y argumentación de hallazgos encontrados. Así dar prioridad a la atención de dichos ciudadanos y acabar con esa vulnerabilidad que realmente da tristeza cuando tú llegas a esos lugares y ves tanta injusticia. Número 8. No engaño a los electores. En este punto se establecen dos variables. La primera consiste en que aquel que se haga elegir por un partido o movimiento político debe corresponder a sus ideales. No se acepta y será objeto de pérdida de investidura todo aquel que haga coalición con partidos políticos de oposición. El voto debe ser una promesa a sus electos y no un engaño, como conocemos algunos ejemplos que ya todo el mundo sabe, y no pienso hablar de esos HP en este video. Segundo, que sus propuestas por las que fueron elegidos se han impulsado de manera recurrente y disponga de su autonomía para dar cumplimiento, y no como hacen algunos que una vez están en el Congreso, todo aquello se olvida. Hasta aquí mi intervención. Solo les pido que por amor a Dios, una vez en su vida, estudien sus candidatos, verifiquen cuáles son sus ideales, ratifiquen todo lo que dicen, porque es fácil decir mentira, es muy fácil engañar a las personas. Ya hemos tenido unos ejemplos, unos antecedentes bastante puntuales que nosotros nos atrevimos a confiar en ellos y haríamos hasta lo imposible por llevarlos al Congreso. ¿Qué tenemos hoy? Un enemigo que nosotros mismos, usted y yo, pusimos en el Congreso. Entonces, solo le pido eso, mi gente. Estudien a su candidato. Bien sea influencer o no, estúdienlo. Dense cuenta realmente quién es. Realmente todo lo que dice es cierto. Y ya, señores candidatos al Congreso, ya no más de yo. Usted tiene la responsabilidad de decirle a sus electos qué es lo que usted piensa hacer por ellos. Y ojalá no sean mentiras. Porque si una persona se compromete en llevar agua a un pueblo que nunca en su vida ha tenido agua, ni potable, ni de ninguna especie, y resulta que cuando usted llegue al Congreso ni siquiera se acuerda de ellos, vamos a hacer posible que los candidatos que lleguen al Congreso cumplan su palabra y que no haya más coalición con oposición. Y que una traición a sus electores sea suficiente para perder la investidura. Muchas gracias y, como te digo siempre, Dios te bendiga y nunca te canses de hacer el bien.